I a la tertúlia empresarial de l'Infoeconomia avui tenim una entrevista molt interessant. És un investigador que té una teoria que l'altre dia la vam avançar aproximadament i avui ja l'explicarem de forma científica. Ell es diu José Alfonso Hernando. Hola, bona tarda. Buenas tardes, José. Hola, buenas tardes. Hola. Tenemos que entrar en materia científica, en materia de investigación. Tenemos que decir que José Alfonso, cuando empezábamos el programa, pues tiene una teoría que no nos dejará en absoluto indiferentes. Destaca que el petróleo tiene un ciclo y, por tanto, que es una energía renovable y, atención, que no se acabará nunca. José Alfonso, ¿cómo has llegado a esta conclusión tan, no sé, de titular sensacionalista quizás o realista? Sí, ¿cómo he llegado? Pues he llegado a base de... Llevo toda mi vida intentando encontrar cómo suceden las cosas, ¿no? Intentar entenderlas. Como dicen ahora, en el siglo XXI, el analfabeto es aquel que no sabe aprender, desaprender y volver a aprender. Entonces, cuando entras en esa fase, te das cuenta que necesitas entender las cosas. O sea, es un poco olvidarte tanto de fórmulas y llegar a entenderlo. A partir de ahí, pues, lo que es la ciencia, para mí lo que es la ciencia, pues la ciencia sería algo que se basa en un conjunto de creencias y un conjunto de resultados experimentales que apoyan dichas creencias, ¿no? Los científicos utilizan la estadística, la probabilidad para cuantificar las creencias. Pero, ¿qué es lo que pasa si esa creencia es errónea? ¿Cuál es la creencia real? ¿Vale? Al intentar encontrar todo eso, pues tienes que desaprender todo lo que has aprendido, independizarte absolutamente de todo e intentar ver cómo suceden las cosas. Y cuando te creas un mapa mental de cómo suceden las cosas, pues te das cuenta que todo es un ciclo, que todo, lo que decía, ¿no? Todo lo que es arriba es abajo. Al entender que todo es un ciclo, para que la Tierra sea habitable, para que la Tierra sea lo que es ahora, pues lo que yo defino es que se ha convertido en una recicladora trituradora. Es como si fuera una recicladora de doble capa, de tal forma que la capa interna es sobre la Tierra que estamos nosotros y la segunda capa es la atmósfera. Uh-huh. Y ahí se crea un ciclo. O sea, todo en la vida, absolutamente todo, es cíclico. O sea, entra y sale. Es el problema de la ciencia. La ciencia solo estudia lo que sale, ¿no? La energía electromagnética, todo lo que tiene que ver con eso. Eso lo entendemos perfectamente. Pero lo que entra, lo que es la gravedad, pues no conocemos nada. O sea, no sabemos cómo levitar, por ejemplo. Una vez que eso lo tenemos clarísimo, que solo conocemos el 50% de las cosas, pues bueno, hacemos el mapa mental para el otro 50%, que es cómo entra. Y al tener eso claro, cuando llegas... cómo funciona la Tierra, el Sol, los átomos, todo, pues es cuando descubres que en la Tierra todo lo que nosotros expulsamos, bueno, no todo, una parte de lo que el ser humano expulsa, de lo que las plantas expulsan, de lo que emite a la atmósfera, luego todo eso vuelve a entrar, pero vuelve a entrar hacia el interior de la Tierra. O sea, todo el mundo conocemos el ciclo exterior de la Tierra, que es el del agua, ¿no? Esto tenemos muy claro cómo cuando hace calor se evapora el agua, sube a la atmósfera y luego cae, ¿vale? Es como la recicladora externa, con lo cual se recicla el agua. Pero luego, además de eso, hay una interna que consiste en que una parte de lo que va a la atmósfera, pues es absorbido como pues por la fuerza de gravedad por los polos. Ahí está un poco, digamos, el misterio, que los polos hacen que sean tipo agujeros negros, es por donde se absorbe parte de la atmósfera, se lleva hacia el centro de la Tierra, ahí se tritura, ahí se crea una masa compacta, se deshace y se vuelve a expulsar, ¿vale? Lo que expulsa ya no sale por los polos, sino que sale más o menos por el ecuador y se va distribuyendo a lo largo de toda la Tierra. Y al expulsarse, pues crea el magma, y entre otras de las cosas que crea es lo que se llama como crudo. El crudo, pues es una mezcla de todo eso que ha absorbido anteriormente. Es decir, que si nosotros a la atmósfera expulsamos, pues principalmente lo que hay es H2O, o sea, vapor de agua, nitrógeno y CO2, pues una gran parte de eso entra hacia el interior de la Tierra,
se mezcla, se colapsa, crea con las grandes presiones y crea un batiburrillo, una mezcla pues de carbono, hidrógeno, oxígeno, que vuelve a salir hacia afuera. Una vez que vuelve a salir hacia afuera, no siempre puede salir. O sea, es como si creáramos lagos interiores. Al igual que el agua, cuando llueve se crea un lago y todos lo vemos, pues interiormente, al intentar expulsar esa mezcla, ese crudo, pues a veces se queda atrapado en las rocas. Una vez que se queda atrapado por una capa impermeable o por una gran roca, pues es lo que nosotros luego con una plataforma lo podemos extraer. Pero lo más importante de todo es que es eso que sale antes ha entrado, con lo cual el petróleo, digamos que no se acabará nunca. Me estás diciendo que el petróleo, no sé, para buscar cierto paralelismo, viene a ser y tener un ciclo como el agua, que es el líquido, después puede llegar a solidificar en un momento dado, gas, y que además ahora tenemos que decir que se ha descubierto un cuarto estado del agua que se desconocía, como es el plasma. ¿Tiene un ciclo así? Entonces, aquella pregunta que ahora todo el mundo se estará haciendo, si nos dicen que habrá un peak oil, un pico máximo de producción de petróleo, y a partir de aquel peak oil empezará a caer las reservas de crudo mundial, ¿cómo lo tenemos que coger esto? ¿Con pinzas, con bisturí, o creerlo o no creerlo? Hombre, pues yo siempre me remito a la frase de Ahmed Hamani, que fue durante 25 años ministro del petróleo de Arabia Saudita, que fue uno de los creadores de la OPEP, y que su frase fue: al igual que la edad de piedra no se agotó por la falta de piedra, la edad del petróleo no se extinguirá por la falta de petróleo, ¿vale? Evolucionaremos, crearemos nuevas tecnologías, nuevas energías mucho más eficientes, pero el petróleo no se acabará. Y además en estos días, ¿no?, que el petróleo está de máxima actualidad con el pues bueno, el conflicto geopolítico que hay con Irán, el estrecho de Hormuz, ahora 2 barcos que ha puesto Irán a patrullar en el Mediterráneo, el Brent hoy, si no recuerdo mal, estaba sobre los $121 el precio del barril, que decir que es el precio máximo de hace 8 meses. Entonces entramos en aquella dicotomía, ¿no? ¿Subirá el precio del petróleo si hay conflicto en Irán? ¿O si saliera más y se hiciera público de que esto es interminable, aquí juegan otras cartas con otras personas la partida del mundo del petróleo? Claro, la OPEP se creó para regular el precio, nada más. O sea, ahora mismo, si en el 2006 había 1.200.000 barriles de reserva, en el 2010 hay 1,5 billones de reserva. O sea, lo que se une, lo que se controla es el precio, las reservas. ¿Por qué? Para regular ese tipo de conflictos, pero no que exista o no exista petróleo. Claro, porque, José, tú que eres investigador y en muchas disciplinas, y después hablaremos de alguna otra muy interesante. Uno piensa, bueno, si uno va extrayendo petróleo de los pozos, y es lo que de sentido común viene a la cabeza, nos viene a nuestra mente, decir, llega un momento que aquel pozo se agotará y ya no habrá más petróleo y se tendrá que perforar en otros sitios. Claro, aquí podría ser que se pudiera agotar por el exceso de bombeo hacia afuera, no por el exceso de producción interno. Claro, la idea es que los petróleos, alguno, ¿no? O sea, decimos que cuando llega toda esa masa que se crea en el centro de la Tierra, luego es expulsado, y es expulsado de una forma aleatoria. Con lo cual, muchos de esos pozos de petróleo, los que están basados sobre todo pues en plataformas impermeables o en rocas basálticas, esos pozos se vuelven a llenar. O sea, no es que digamos el pozo se acaba, no, si como se vuelve a expulsar, pues es como un pozo de agua, tal y como vais sacando, se vuelve a llenar. No todos los pozos de agua cuando se vacían se vuelven a llenar, pero muchos sí. Y tanto que sí, además, estos días Repsol ha hecho otro nuevo descubrimiento de hidrocarburos en África, y que no deja de encontrarse petróleo, más petróleo, en diferentes puntos del planeta. Y una pregunta, ¿cómo llegaste a esta conclusión? Porque esto no, a una mente, no sé, en terminologías normales, no se le podría ocurrir. Tienes que tener un criterio, no sé, o basado en la ciencia, ¿no?, que se basa en la observación, de llegar a este paradigma, a esta conclusión. Hombre, normalmente te basas en la observación. Yo siempre digo que cuando era joven, ¿no?,
Me pasé muchos años estudiando en la Universidad de Ingeniero Superior de Minas, y eso hablo ya hace más de 30 años, y cuando era un estudiante de Ingeniería de Minas, que era allí donde se estudiaba lo que eran las energías, pues yo vivía, la verdad que como estudiante vivía con la psicosis de que el petróleo se acababa. Hablo hace 30 años, ¿no? O sea, y esa psicosis la tenías como siempre, ¿no? Y siempre te decían, no, se va a acabar en 10 años, en 15 años, y no sé, era como la mentalidad que nos habían inculcado para siempre. Luego ya, pues, mi vida cambió, sustituimos un poco las energías por lo que es la tecnología de la información. Una vez que te centras en la tecnología de la información, pues empiezas a darte cuenta que ya la energía es menos importante y es mucho más importante la información que va en ese pulso de energía. Es como digo yo, cuando tú vas al espacio, sales a la calle no ves absolutamente nada, ¿no? Y ahora vas y coges un analizador de espectros y te pones a ver lo que ves. Entonces ves energía, ves un pulso de energía. Ah, claro. Y dices, esto es lo importante. Luego te das cuenta que no, que esa energía que estás viendo con el analizador la vas descomponiendo, la vas decodificando, la vas demodulando y al final coges un aparato receptor y resulta que ves Canal Plus, que ves, yo qué sé, que oye la radio, que ves un partido de fútbol. Entonces dices, no, lo importante ya no es ese pulso de energía, sino toda la información que va dentro. Entonces, una vez que empiezas a analizar todo eso, ya es todo de una forma totalmente diferente. Y al verlo todo de una forma totalmente diferente es cuando, pues bueno, empiezas a ver eso, pues que todo funciona en esos cíclicos de que para nosotros poder observar algo, para que algo sea materia, tiene que convertirse en un ciclo, tiene que entrar por un sitio y salir por otro, o sea, debe de absorber y expulsar. Y todo lo que no sea así, pues es energía, digamos, va de un sitio para otro, pero para crear algo debe ser absorbe, trituro y emito. Y así es como es el Sol. Pues si tiene, ahora que hablamos de tormentas solares, también tiene manchas solares, es decir, recibe por un sitio, llega, se procesa y lo expulsa. Cuando todo el átomo, todo es así, pues dice, la Tierra, pues es así. Para que haya Tierra tiene que absorber, triturar y expulsar. Un ejemplo claro fue, por ejemplo, hace poco, pues con las tormentas solares. Cuando vemos las tormentas solares, te das cuenta que el Sol expulsa algo así como 100 millones de toneladas de materia, ¿vale? Y esa materia es parecida a los croissants que vemos en las panaderías. Pues esa materia llega a la Tierra, deforma la atmósfera, al final la penetra, entra, y cómo se va dirigiendo toda esa materia hacia los polos de la Tierra, y ahí es lo que crean las auroras boreales, que es pues lo que todo el mundo lo vemos, lo bonita que son y tal, pero es un poco, cuando ves los vídeos de la NASA, te van indicando cómo entran las partículas y cómo se van dirigiendo a los polos. Entonces, cuando lo ves, dices, es que esto es así, o sea, cuando echas cuando la materia es poco, no se ve bien, pero cuando hay grandes cantidades de materia que entran, pues ves por dónde entran en el centro de la Tierra. Hombre, ya sabes que hay una teoría, la teoría de la Tierra hueca, que sí, ya hemos tratado en más de una ocasión, y una de las cosas que me impactó más es cómo pues estas auroras boreales, como si fuera una especie de aspirador, se absorbían por la Antártida, entraban a toda pastilla, y uno pensaba, a ver si será un fotomontaje o alguna historia de estas, y no, al final llegamos a la conclusión de que eran auténticas estas imágenes y que eran absorbidas, como dices tú, por el polo, en este caso donde está el continente antártico, y iban como si fuera, no sé, para que las personas que nos escuchen, como si abres el desagüe de la bañera o de una piscina, que se absorbe toda pastilla, pues el efecto era el mismo, y entonces sí, empieza a cuadrar todo ya, ¿no? claro. Todo es así, o sea, es como cuando tienes un imán, ¿no? Cuando tienes un imán te dicen, polo positivo y polo negativo, pero tú te das cuenta que pones uno de los lados del imán al hierro y lo atrae, lo pones el otro lado y también lo atrae. Dice, ¿cuál es la diferencia? Que efectivamente atraen los dos. Lo que pasa es que el uno atrae en un sentido, es como las agujas de reloj, en el sentido levógiro, y el otro sitio atrae en el sentido contrario, pero así atrae. ¿Qué habría en el centro de la Tierra? Pues yo siempre digo lo mismo. Tú coges una manzana, la partes por la mitad y eso es lo que hay. ¿Qué hay en el centro de la manzana? Pues esa trituradora.
¿Está hueca el centro de la manzana? Pues sí, efectivamente, hay unos sitios que sí que están huecos. Uh-huh. Interesante, José. La verdad es que cuando crees que lo sabes todo en esta vida te das cuenta que cada vez sabes menos. Y, no sé, personas como tú, que os dedicáis, aparte de vuestra vida laboral, familiar, etcétera, a investigar y después a divulgar, pues esto es fantástico. Tenemos que decir que José Alfonso Hernando tiene un blog web muy interesante con muchísimas visitas, más de lo que algún medio escrito o televisivo podría o querría en este caso tener, que pues va publicando sus investigaciones, sus publicaciones. Otra de las que tienes en tu blog, y si dejamos aparcado aquí el tema del petróleo, es uno que a mí siempre me ha apasionado, como es el mundo del Antiguo Egipto, pero no desde la óptica arqueológica, sino desde la óptica tuya científica. Y es que tienes una teoría también, si me permites decirla, que dices que el complejo de Giza, donde están las grandes pirámides que conocemos, es un complejo que sirvió o sirve para monitorizar concretamente datos físicos del planeta Tierra. A ver, explícanos, por favor. Sí, a ver. Una vez que hemos dicho que, pues eso, ¿no? Que la Tierra es una recicladora de doble capa, donde todo funciona perfectamente y hace que la vida pues sea como la contemplamos hoy en día, decimos, ¿qué pasa? Cualquier cosita que esto cambie, hace que la Tierra sea inestable. A partir de que sea inestable, pues ya se deforma todo, y una vez que se deforma todo, se fastidió. Y eso pasa bastante más a menudo de lo que nos han contado. ¿Qué podemos pasar? ¿Qué sabemos de ahora? Pues que la última vez que eso pasó fue hace pues aproximadamente 11.500 años. Hace 11.500 años algo, pues pudo ser polos, pudo ser algo exterior, lo que sea, no lo tengo muy claro, la Tierra se deformó. O sea, esa doble capa varió. Al variar, la Tierra pasa a ser, digamos, como si fuera prácticamente líquido, se crea un relieve totalmente diferente de la Tierra y digamos que pasa a ser prácticamente inhabitable. Si alguien ha visto la película Maya 2012, yo siempre digo, esto no es lo que va a pasar en el 2012, pero fue lo que pasó hace 11.500 años. Una vez que se crea que la Tierra pasa a ser una masa casi líquida y se deforma y cambia su relieve totalmente, dice, bueno, pues ahora ¿qué hacemos? Si ya solo pueden habitar los animales pequeños, pues hay que esperar a que vuelva a ser estable. ¿Cuánto tarda en que la Tierra vuelva a ser estable? Pues pueden pasar 1.000, 2.000, 3.000 años. Entonces, una vez que puede pasar tantísimo tiempo hasta que sea estable, ¿qué es lo que hacen? Hace poco tiempo la NASA ha mandado a la Luna unas ondas, flujo y reflujo, para monitorizar los campos magnéticos de la Luna. ¿Por qué? Porque ya se empieza a dar cuenta de que todo esto es muchísimo más importante de lo que parece. Y al monitorizarlo, pues ha mandado dos ondas, que van recorriendo la Luna y va tomando muestras de cómo es el campo magnético. Bien, la teoría mía es decir, en lugar de generar dos ondas que voy tomando muestras, lo que hago es tengo tres ondas y son estáticas. Las pongo en un sitio fijo. Una vez que las pongo en un sitio fijo, voy tomando muestras. Esas muestras que tomo van a ser muestras que llevan información de toda la Tierra. ¿Por qué? Porque antes hemos dicho que es todo cíclico, que las señales pues entran polo a polo, llegan al centro, salen, vuelven a entrar. Entonces, si yo me pongo, es como si estoy en el mar, si yo me pongo a coger información de lo que me llega ahí, como las olas, las mareas van de norte, sur y cojo la información de todo, ¿vale? Una vez que coges información de todo, digo, vale, pues las pirámides eran un centro de monitorización del planeta Tierra para ver cuándo volvía a estar estable. Y como iba a ser muchísimo tiempo, había que construir algo de componentes pasivos, alimentados, algo que no llevara mantenimiento y que durara, pues eso, 1.000, 2.000, 3.000 años. ¿Cómo llegué a eso? O sea, ¿cuál fue la base, digamos, el que dijo para mí, mira, esto es así y punto, me da igual que me traten por loco, que me da igual lo que me traten por todo, ¿no? Yo digamos que muchísima parte de mi tiempo, de mi vida, me lo he pasado en estaciones de satélites. Entonces, uno de los trabajos que hacía era ajustar las cavidades resonantes
para que la señal de ese amplificador pues saliera con mucha potencia y llegara al satélite. Cuando eso lo entiende, resulta que no existen amplificadores, digamos, electrónicos para conseguir tanta potencia, sino que simplemente se hace por resonancia. Y cuando es por resonancia, simplemente pues se ajustan 3 o 4 cavidades, lo vas ajustando, clac, clac, al final resuenan todo en una frecuencia con la que tú quieres trabajar y consigues unas potencias altísimas. Y esto es así, o sea, yo me he pasado, pues era como me ganaba la vida. Entonces, una vez de todo eso, tenerlo clarísimo, ver cómo funciona, pues un día vi las pirámides mayas y vi que arriba ponían mica. Y yo cuando veo mica, digo, mira, mica, como que no, que son 2.000 kilómetros que lo traen de Brasil, digo, aquí hay algo más. Entonces me fui a ver la pirámide de Egipto y cuando la fui a ver, claro, ya vas a verla, lo primero que veo son los conductos de ventilación. Y los conductos de ventilación, al verlo, veo las medidas del conducto de ventilación y digo, ahí va. Pero si estas medidas coinciden exactamente con una guía de onda y esa guía de onda sintonizada a 1,42 gigahercios, a partir de ahí digo, ahí va. Y esa frecuencia es la que usa SETI para intentar monitorizar vida en el espacio. Y esa frecuencia es la que se utiliza porque se atenúa menos en el espacio porque es la resonancia del hidrógeno. Digo, ahí va, pues si tenemos aquí una guía de onda que es de salida. Y así empecé y fui siguiendo, digo, ahí va, pero si esto es un amplificador, lo que tenemos aquí es un amplificador, pero es un amplificador fractal, y las canalizaciones, que siempre todo el misterio de las canalizaciones es que están limpias y están vacías, y yo digo, ahí va, pero sí que no son canalizaciones, son guías de ondas sintonizadas a la frecuencia de trabajo, y lo que llega abajo, las cámaras subterráneas, digo, ahí va, pero si las cámaras subterráneas, pues no son cámaras, son sondas, es como pues cuando vas a monitorizar la calidad del agua de los ríos, pues pones una sonda ahí en el agua, ¿no? Y sigues así, y sigues al final y dices, ay va, pero si aquí lo que hacían era monitorizar, pues eso, toda la Tierra, y era pues un sistema muy sencillo, era pues cogían muestras, modulaban un oscilador y sacaban la información, pues presuntamente a Orión o algún sitio por así. Hombre, claro, siempre se ha dicho y se ha sabido que estas aberturas, estos, entre comillas, falsos canales de ventilación, tenían una orientación clara a la constelación de Orión. Y aquí me cabe hacerte una pregunta, a ver qué piensas, José Alfonso, y es que me estás hablando de que se estaba trabajando con una tecnología muy avanzada, pero en tiempos remotos de los antiguos egipcios, o nos vamos antes. Y aquí es una doble pregunta. ¿Quién hizo aquello? El para qué ya nos lo has dicho, pero ¿a quién? Sí, bueno, ¿quién? Eso tampoco lo tengo claro, ¿no? Pero más que... Nómadas de aquellas tribus de que vivían en aquellos tiempos, lo dudo. No, eso lo tengo clarísimo. ¿Y estamos hablando de la época, qué, saliente del bronce? Sí, a ver, yo por eso digo que cuando el día ese que yo decidí decir, bueno, la ciencia está basada en creencias y es posible que las creencias sean erróneas, ¿no? Y voy a crearme un mapa de cómo funciona todo desde un punto de vista independiente, sin ánimo de ningún tipo, no voy a escribir ningún libro, simplemente para convencerme a mí mismo, ¿no? El día que analizas todo eso, lo primero que haces es decir, no voy a descartar nada. No voy a descartar las religiones, no voy a descartar pues la homeopatía, no voy a descartar la ciencia, no voy a descartar que existan vida de otro sitio. Y cuando no descartas nada, lo único que haces es un poco unir, recibes la información de todos y la vas integrando y creas pues ese mapa que es el que debería de guiarnos. Que en ese mapa existe que esos seres que crearon eso tenían unos conocimientos muy, muy avanzados, más que tecnología, yo lo digo, ellos tenían mucha más información que nosotros. Pues sí, porque conforme más voy aprendiendo, más me doy cuenta que me lleva a lo que ellos sabían. O sea, es curiosísimo. Tú te lees pues el Kybalión, que era pues lo que nos decían, cómo eran los principios básicos de la vida, y según lo vas entendiendo, dices, ahí va, pero si es real lo que decían ellos, cosa que la ciencia es al revés, según vas, te das cuenta que la ciencia estaba basada en límites, y según vas aprendiendo más, te das cuenta que esos límites, pues no. Pues entonces, la religión, pues yo la entiendo y la integro porque creo que son conocimientos que nos dejaron escritos por aquella época que
han intentado conservarlos. Otra cosa es que en el trámite pues se le ha manipulado muchísimo, pero si vas a la fuente original de lo que nos dejaron escrito, pues es una información súper valiosa. Si vas a quienes construyeron todo eso y ves cómo lo construyeron, pues es una información súper valiosa. Si resulta que cuando ves las momias presuntamente extraterrestres y lo que está enterrado a su alrededor, que siempre son discos, y analizas esos discos, pues es una información súper valiosa. Y con la unión de todo es cuando llegas pues a ese mapa mental que intento hacer, o por lo menos convencerme a mí mismo de cómo funciona pues la materia. Nos quedan, 2 minutitos, José Alfonso. ¿Sabes? Y aprovecho para comentarlo a nuestros amigos oyentes de que en el aniversario que se hizo en su momento en Egipto del año 2000, que fueron instituciones políticas, mandatarios, Jean-Michel Jarre hizo un concierto allá estupendo, en la pirámide de Gizeh había uno de los actos muy curiosos en el cual pues salía un helicóptero y salía con una estructura de forma piramidal, forrada de pan de oro, era una estructura tipo placo, de placopatre, y que representaba que ponía la pieza que le falta a la gran pirámide. Y tuvieron el gobierno de Egipto 2 llamadas muy importantes diciendo que aquel acto no se podía hacer bajo ningún pretexto, bajo ningún concepto, etcétera, etcétera. Y claro, dices, ¿por qué, no? Justo unas horas antes de este evento en el cual habían tantas autoridades, no se podía hacer aquel acto. Y claro, es que quizás, y digo aquí quizás, y cada uno que saque sus conclusiones, si ponías la pieza que faltaba, si ponías el sintonizador que faltaba a la pirámide, tenía significado y se activaba dicho mecanismo tecnológico del pasado. Es una de estas curiosidades que hay de la historia. Y ya que te aprovecho, José Alfonso, en tu webblog Baldean Mágico hablas también de un tema que aquí hemos tratado y que es muy interesante. Nos deja volar la imaginación a través de, que hemos visto de años atrás, películas, ¿no?, de ciencia ficción del mundo de la teletransportación, que cuando lo hablas de forma empírica con gente dice, no, esto es imposible, descomponer la materia. ¿Qué nos podrías decir de la tecnología de la teletransportación? ¿A qué nivel está? A ver, yo hablo simplemente, eso, como he dicho antes, a nivel mapa mental, ¿no?, de cómo funcionaría. Antes he partido de la base de que las capas que hemos estudiado hasta ahora, las que nos enseñan de biología, química, física, energía, yo siempre digo que debajo de esa, siempre hay otra que es la información. Lo que antes hemos dicho, el pico que tú ves en el espacio, si la demodulas y todo, al final ves el partido de fútbol, ¿no? Pues esto es igual. Entonces, ¿qué sería? Yo, para mí, siempre baso en esto, siempre son lo que son las holografías. Cuando tú sacas una fotografía a algo, resulta que solo lo ves en 2 dimensiones. Es como, yo saco una fotografía, pues yo qué sé, a mi habitación, y luego, si esa fotografía la rompo, pues tengo por una parte la mitad de la habitación y la mitad por la otra. Pero si saco una holografía, la holografía, resulta que si yo lo que he sacado lo rompo, en esa parte que me queda llevo toda la información. Si eso lo vuelvo a romper, en lo que me queda vuelve a llevar toda la información. La calidad es menor, pero la información es la misma. La voy haciendo en trocitos más pequeños y siempre tengo toda la información. Eso es lo que es la holografía. ¿Cómo se crean holografías? Las holografías se crean, tienes que mandar un pulso de luz, y lo primero que haces es lo divides en 2. Y luego, una vez que lo has dividido en 2, el reflejado me llega, digamos, a mis ojos o a la cámara o a donde quieras, y el otro llega al objeto. Bien, haciendo ese proceso, la información que recibes es total. Una vez de que es total, cuando coges una pirámide y decimos que lo que hay abajo es la sonda, lo primero que hace de esa sonda es se divide en 2. ¿Vale? Una vez que se divide la señal en 2, la una es porque llega al objeto final y la otra porque pasa por el punto que vas a medir. Una vez que sigues el proceso ese, recopilas toda la información de ese objeto. Entonces, para mí, lo más importante que llevan en esas cámaras es que necesitas algo que genere ese pulso de luz. Y el que genera ese pulso de luz es, digamos, para eso utiliza la pirámide, para recargarlo. Yo siempre dice, bueno, ¿y cómo sería ese pulso de luz? Digo, pues es muy sencillo. En el Arca de la Alianza, ¿qué era? El Arca de la Alianza, pues era un arca
que dentro iba un algo, era como una orgonita, que se recargaba y emitía el pulso. Pues ese pulso, esa orgonita, es la que estaría dentro de los sarcófagos. Con la pirámide se recarga, manda pulso, manda uno directo, uno reflejado que pasa por el objeto, así recopila toda la información, esa información modulas a una portadora, lo envías al espacio y has llevado toda la información del objeto. Bien, ¿qué pasa si ese objeto es un ser vivo? Pues que has mandado toda la información. Yo no diferencio si este es una persona, un vaso o lo que sea. Tú cuando estás viendo no ves a una persona o un vaso, simplemente la luz llega, se refleja en el vaso, entra por tus ojos y lo ves. ¿Vale? Como es reflejada, lo ves solo, no toda la información. Si fuera holográfico, sí. Entonces, las pirámides también nos decían que servía para transmitir el alma del faraón. Entonces yo digo, ¿qué pasa si con este método yo ahí, en ese objeto, pongo a un ser vivo, a un faraón? Pues sencillamente que mandaría el pulso, el directo, el reflejado del faraón, pasa un tiempo y mandaría toda la información del faraón. Con lo cual, pues sí, he transmitido el alma del faraón al espacio. Impresionante. Y aquí, con esta técnica, con esta tecnología, ¿se podía enviar cualquier tamaño, cualquier elemento, cualquier información, ADN, por ejemplo? Pues transmitir todo. O sea, es como cuando yo antes decía de la estación de satélites. En una estación de satélite nunca preguntas qué vas a transmitir por ahí. No sabes si es un canal de televisión, si es una medida de un río, si es algo médico, algo. A ti te da igual. O sea, tú lo único que necesitas son datos, es información. Y esa información que te llega, la que sea, modula a una portadora principal y lo que me haya llegado lo mando al punto distante y lo único que tengo que tener en el punto distante es un demodulador que se entienda con lo que tú me has enviado. Da igual que sea ADN, eso no importa. Son como frecuencias. Antiguamente, pues cuando te decían, no, esta es una frecuencia, pues yo qué sé, radiofrecuencia, esto es de televisión, esto es de luz, esto es altísima. Y, sí, pero funcionan todas exactamente igual. Solo cambia la frecuencia, pero el funcionamiento es exacto. José Alfonso, y para acabar, del mundo que nos envuelve, ¿sabemos realmente, los ciudadanos de a pie, a qué nivel está evolucionado todas estas tecnologías? ¿O están en solo parcelas de investigadores, científicos como tú? ¿O detrás hay algo más que está mucho más avanzado y que, como siempre, llega con mucho retraso y muchas décadas de distancia entre el que descubre, lo aplica y después el mundo pues comercial, ciudadano? Hombre, yo creo que evolucionar sí que ha evolucionado muchísimo y las técnicas actuales están avanzadísimas perfectamente. O sea, tú si todos los días ves los vídeos que te saca la NASA, la ESA, los blogs, todos los sitios que se investigan, o sea, hay infinidad de investigadores que independientemente están investigando en algo y están avanzando muchísimo. Si tú unes todo eso, te das cuenta que el nivel de avance, o sea, ya se habla que en 25 años vamos a ser capaces de crear un ser biológico, un ordenador cuántico similar a nosotros. O sea, en 25 años tendremos un prototipo similar a nosotros. Imagínate si está súper avanzado esto. Lo que llega a la gente del día a día, pues nada, pues la televisión que vemos, que poco nos dices. Y una pregunta, y ahora sí, muy rápidamente la respuesta. ¿Por qué hay tan pocos programas de divulgación científico? O al menos yo personalmente pienso que a nadie le interesa que esto avance. Todo el mundo está muy cómodo en donde está. Ya está, eso es el resumen. O sea que vivir en la, entre comillas, ignorancia, pues es cómodo. Es cómodo para algunos. Sí, para la mayoría. Hay un status quo donde todos vivimos más o menos bien. Entonces evolucionamos, pero a un ritmo tranquilo. O a lo mejor es que no interesa que se evolucione a un ritmo rápido. Sí, pero es que tampoco interesa a nadie, porque a lo mejor el caos que vamos a formar es mayor. Entonces, todo sigue su proceso. Además, hay una estadística por ahí que te dice, todo esto evoluciona, hombre, rápido, todo esto evoluciona, es logarítmico, o sea, cada 18 meses se duplica la información. Por eso cuando te dicen, ¿por qué en 25 años sabes esto? Dice, pues sí, porque estadísticamente, cada 18 meses, la información, los ordenadores, todo eso es el doble.
pero eso es algo estadístico. Entonces ya pues, sigue su ritmo. Sigue su ritmo. Hemos hablado del petróleo como energía renovable que no se acabará nunca. Hemos hablado de el porqué de del complejo de las pirámides egipcias de Gizeh. Hemos hablado de tecnología de teletransportación con José Alfonso Hernando. Darte las muchísimas gracias, compañero. Nada, muchísimas gracias a vosotros. Y cuando descubras más cosas, haznoslas saber. El saber no ocupa lugar. Perfecto. Al menos para algunos. Un abrazo y buena semana. Venga, muchas gracias. Adiós. Adiós.